Eh, ya, bueno, hay varios que me preguntaron cómo hacer las interpolaciones, así que voy a explicar un poco cómo se hacen las interpolaciones. Básicamente hay dos tipos de interpolaciones. Una es la interpolación por título, es decir, la interpolación que se produce dentro de la campana. Por ejemplo, si tengo los datos en líquido saturado y los datos en vapor saturado y tengo un título, no sé, por ejemplo, título CO2, entonces hago una interpolación entre estos dos puntos y obtengo los valores de ese punto de mezcla. Ese es un tipo de interpolación y el otro ya es interpolación entre filas. Por ejemplo, si tengo supongamos tengo dos isotermas, por dar un ejemplo, puede ser una a 160 grados y la otra a 150, y en el problema me piden obtener los valores de un dato a 155 grados. Obviamente las tablas de vapor no me dan esa isoterma, entonces yo me la tengo que construir. Y para eso hago una interpolación entre dos filas, entre la fila que me da los datos para 160 grados y la otra fila que me da los datos para 150 grados. ¿Sí? Esto es solo un ejemplo. Ya, entonces partamos por la interpolación por título. ¿Sí? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos un punto en el que la temperatura es 160 Celsius. ¿Sí? Y el volumen específico es 0,1945 metros cúbicos kilogramos. Bueno, entonces tenemos que ir a las tablas de vapor y obtener los datos de líquido saturado y de vapor saturado a 160 grados. ¿Ya? Eso lo obtienen en... Rayos, me perdí. Pero me parece que es la página... Parece que es página 2. Lo voy a revisar. Página 2, fila 17. Ahí aparecen los datos para 160 grados. ¿Sí? Entonces, tenemos que a 160 grados la presión es 6,178. Sí, la presión es 6,178. Y luego para líquido saturado, el volumen específico va a ser 0,001102. La energía interna es 674,86. La entalpía es 675,55. Y la entropía sería 1,9427. ¿Sí? Esto está en metros cúbicos kilogramos, esto está en kilojoule kilogramo, y esto es kilojoule partido en kilogramos Kelvin. Ya. Y luego, para vapor saturado, tenemos
0,3071. Después, esto sería la energía interna, 2568,4. La entalpía, 2758,1. Y la entropía sería 6,7502. ¿Sí? Ya creo que hasta aquí vamos bien. Todo esto se obtiene desde la página 2, fila 17. Ahí aparecen todos los datos para líquido saturado y vapor saturado a 160 Celsius. Pues bueno, el primer desafío es calcular el título. Y creo que algunos todavía tienen problemas con eso, sobre cómo se calcula el título. ¿Ya? La fórmula para calcular el título es x igual a una propiedad cualquiera del dato que tenemos, del dato que nos da el problema, menos la misma propiedad para líquido saturado partida en la propiedad para vapor saturado menos la propiedad para líquido saturado. Ya, a mí me gusta anotar cuando es una propiedad desconocida, a mí me gusta anotarlo con esta letra, ¿sí? Esperen un poco. Sí, creo que se ve bien el video. ¿A qué me refiero con que es una propiedad cualquiera? Puede ser esto, puede ser volumen específico, puede ser energía interna, puede ser entalpía o entropía, puede ser cualquiera de estas. ¿Cuál de estas va a ser? Va a depender del dato que nos da el problema, ¿sí? En este caso, nos están diciendo que este punto está a 160 grados y que su volumen específico es 0,1945. Entonces, la propiedad que vamos a utilizar es volumen específico, ¿sí? Volumen específico. Perfecto. Y aquí ya tenemos una fórmula para calcular el título. Ahora solamente queda hacer el reemplazo. ¿Ya? Acá reemplazamos por el dato que nos entregan, ¿sí? Sería 0,1945. Acá reemplazamos por el valor para líquido saturado, ¿sí? Sería 0,001102. 0,001102. Ya. Y acá sería el dato para vapor saturado, ¿sí? 0, ya. Entonces ustedes después calculan esto y les tiene que dar se supone que lo había calculado. Sí. 0,632. Ya. ¿Qué representa este valor? El título, que se conoce con jerga ingenieril como título, se refiere al porcentaje de la mezcla que es vapor, que es gas, ¿sí? Entonces, esto significa que el 63,2% de la mezcla es gas o vapor, ¿sí? Es vapor. Y el resto, es decir, el 36,8 si no me fallan las matemáticas.
va a ser agua líquida, ¿sí? Esto es lo que representa el título. Representa en el fondo la fracción de la mezcla que es gas, que es vapor. ¿Ya? Ahora que tenemos el título vamos a definir dos factores con los cuales vamos a ponderar esta fila, la fila de líquido saturado y la fila de vapor saturado, ¿sí? Yo en los ejercicios que le he subido de repente uso la notación F y G, ¿cierto? También se puede usar la notación, otra notación que me gusta usar es L y B, ¿ya? Pero eso, bueno, da igual la notación, lo importante es que el cálculo esté correcto, ¿ya? Eso tienen que poner atención, ¿ya? Para este caso vamos a utilizar L y B, ¿sí? Entonces, vamos a decir que B, vamos a poner esto. ¿Se ve bien o no? Sí se ve. B es igual al título. Y eso es igual a 0,632. Y L es igual a 1 menos el título, ¿sí? 0,368. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La fila de líquido saturado la vamos a multiplicar toda por L, ¿sí? Y la fila de vapor saturado la vamos a multiplicar por B, ¿sí? Ya van a ir entendiendo por qué. No quiero repetir el cálculo. Sí, ya. Vamos a multiplicar esto por L, va a ser por L que sería 0,368. Esto por esto va a ser igual, lo voy a borrar, 4,05 por 10 elevado a menos 4, ¿sí? Ahora esto por esto me va a dar, vamos a borrar, 248,35. Ahora esto por esto me va a dar 248,6. ¿Sí? Esto por esto, ¿sí? Da 0,715, ¿sí? Entonces ya tenemos la fila de líquido saturado, la tenemos ponderada por nuestro factor L, ¿ya? Ahora tenemos que ponderar la otra fila por nuestro factor B, ¿sí? Bien, entonces tendríamos esto por esto me da 0,1941, ¿sí? Esto por esto da 1623,22. Esto por esto
1743,12. ¿Sí? Y esto por esto. ¿Se ve, cierto? Sí. Esto por esto. 4,266. ¿Sí? Ya tenemos las dos filas ponderadas. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Es simplemente sumar estas filas que hemos ponderado. ¿Sí? Esto supongo que ya lo anotaron, así que lo voy a borrar. Entonces, de la suma tengo que esto más esto es igual a 0,1945. Esto más esto, 1871,57. Esto más esto, 1991,72. Esto más esto, sí, creo que está ahí, 4,981. ¿Sí? Y ya con esto hemos terminado nuestra interpolación. Hemos obtenido los valores que necesitábamos para un punto que está a 160 grados y cuyo título es 0,632. ¿Sí? ¿Y cómo obtuvimos el título? Obtuvimos el título a partir del dato que nos daban, que puede ser cualquier propiedad, en este caso era volumen específico, y a partir también de los datos de las propiedades del líquido saturado y de vapor saturado. Entonces, con este dato obtenemos el título. Con el título generamos dos factores con los que ponderamos los datos de líquido saturado y de vapor saturado, y luego de ponderar estos valores los sumamos y obtenemos nuestra interpolación, obtenemos los datos que necesitamos, que en este caso, repito, son los datos de una mezcla con título 0,632 a una temperatura de 160 grados. ¿Sí? Bueno, esta es la parte 1 del video.